Bien, buenas tardes, perdón por el pequeño retraso que tuvimos, pues reiniciamos, muchas felicidades a todos por el nuevo año, reiniciamos nuestro diplomado en Historia de México siglos XIX y XX con la sesión dedicada al Imperio de Maximiliano, que está a cargo de la doctora Erika Pani, para quien pido un aplauso. La doctora Pani es directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, es doctora en Historia por la misma institución, su principal línea de investigación es la historia política de México y Estados Unidos durante el siglo XIX. De entre sus publicaciones, pues cabe destacar Para mexicanizar el Segundo Imperio, el imaginario político de los imperialistas, publicado por el Colegio de México y el Instituto Mora en el 2001, El Segundo Imperio, pasados de usos múltiples, publicado por el CIDE y el Fondo de Cultura Económica de 2004, así como la obra Conservadurismo y Derechas en la Historia de México, publicado por Conaculta, Fondo de Cultura Económica, en el 2009. Bueno, ¿y para qué les digo tantas publicaciones y tantos cursos? Adelante, Erika Pani, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serrano, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo espero que quieran aplaudir al final y no nada más al principio, y no porque ya acabó y nos podemos ir a nuestra casa. Agradezco mucho la oportunidad de venir a platicar con ustedes sobre un tema que a mí me fascina, que es esta serie de experimentos políticos que se dan en México al mediar el siglo XIX. ¿No? Una clase política, yo diría fracasada, ¿no? Que se estaba acostumbrando al fracaso, y que después de la guerra con Estados Unidos tiene esta especie de cubetazo de agua fría, ¿no? de grito de alarma, ¿no? La derrota en contra de la República del Norte, la pérdida de la mitad del territorio, la incapacidad del gobierno mexicano para movilizar a su población en contra de un enemigo invasor, y cómo esto genera, digamos, una energía bastante peculiar, y se cambia, digamos, la baraja política, ¿no? Realmente estos hombres están dispuestos a apostar a proyectos muy distintos, algunos bastante audaces. Entonces, uno de ellos, creo, es este experimento monárquico que se da entre 1864 y 1867, importando un príncipe europeo y apoyándose además en las bayonetas de un ejército invasor. Creo que cuando lo decimos hoy, ¿no? Suena francamente descabellado, y creo que un poco el desafío es entender por qué un proyecto así, ¿no? O sea, por qué hubo quien creyó que un gobierno con un príncipe austriaco al frente, apoyado sobre el ejército expedicionario francés, podía funcionar, ¿no? Y ese es un poco lo que me gustaría que discutiéramos esta tarde. Como ustedes ya saben, se cumplen 150 años en abril de la aceptación del trono de México y en junio de la llegada de la pareja imperial a la Ciudad de México, y bueno, un poco creo que es un buen momento para tratar de pensar cómo se dio este fenómeno. Entonces, bueno, en cuanto al contexto, creo que el contexto del Segundo Imperio, y que nos explica un poco cómo este proyecto fue considerado como una posibilidad, y como quizás una posibilidad atractiva por una parte importante de la clase política mexicana, es este contexto de gran polarización, de enrarecimiento que se da después de la guerra con Estados Unidos, ¿no? El trauma, digamos, de la derrota provoca que los distintos grupos políticos se endurezcan. O sea, realmente hay esta convicción por parte de muchos de los políticos mexicanos de que las cosas tienen que cambiar, que tienen que cambiar rápido antes de que el país se desbarranque. Y
digamos, esta generación de proyectos políticos muy armados también va a ir aparejada de esta polarización, ¿no? Estos hombres van, y en este caso creo que sí podemos hablar de hombres, de las mujeres, tienen un papel tras bambalinas, pero no las vemos escribiendo en los periódicos ni obviamente pronunciando discursos en la plaza pública, van a estar menos dispuestos a transigir. O sea, una de las cosas que llama mucho la atención, por ejemplo, si vemos quiénes son los legisladores, ¿no? Quiénes componen los congresos a lo largo de esta primera mitad, estos primeros 50 años de vida independiente, vemos que los congresos son bastante diversos. Hay gente, hay centralistas, hay federalistas, y que las constituciones terminan siendo esta especie de documentos de compromiso en los que todo el mundo cede un poco. Obviamente hay proyectos que pesan más sobre estas leyes fundamentales, que además no logran cuajar. Digamos, esta es una de las ¿no? Se publica la de 24, luego la de 36, luego 42 no se logran poner de acuerdo. Hay un proyecto de la minoría, un proyecto de la mayoría de la comisión. Finalmente el presidente echa para atrás las dos y establece estas bases orgánicas. En 47 se regresa al régimen federal y bueno, esta incapacidad, como les comentaba, de establecer una ley fundamental en la que todos estén de acuerdo. Lo que llama la atención después de 48 es que no hay esta apertura que sí hubo durante las primeras décadas. De los dos lados, ¿no? Tanto para los conservadores como para los liberales, hay que empujar un proyecto, digamos, claro, en el cual se establezcan líneas digamos, muy evidentes de lo que se tiene que hacer, y no puede uno andar constantemente negociando. Entonces, yo creo que hay tres síntomas de esta polarización, dos que son más ilustrativos. El primero es el surgimiento de un partido que se llama a sí mismo conservador, ¿no? Es un grupo de hombres que, a diferencia de lo que había pasado y a diferencia de lo que pasa en el resto de América Latina, es interesante que es una peculiaridad mexicana. Es un grupo de hombres que se articula en torno a un periódico, al Universal, y a un grupo, digamos, cuya cabeza es Lucas Alamán, pero en donde también están Ignacio Aguilar y Marocho, Díaz de Bonilla, Rafael, etcétera, y que Joaquín Velázquez de León, que van a decir que los principios de la política liberal, y cuando digo liberal me refiero menos a el liberalismo, digamos, no el individualismo, la libertad de prensa, etcétera, sino a la política moderna, ¿no? A una política que no tiene una base, digamos, que está en un orden natural o en el derecho divino, etcétera, sino una política que tiene su legitimidad en la soberanía de la nación, ¿no? Y por lo tanto esta nación que es soberana tiene que ser representada y tiene que hacer sus propias leyes. Estas son un poco las reglas del juego con las que habían funcionado los políticos mexicanos desde la independencia, yo diría incluso desde antes, ¿no? O sea, realmente desde la idea de que hay que tener una constitución y un gobierno representativo, ¿no? Desde Cádiz, en el caso de los insurgentes con Apatzingán y el Congreso Chilpancingo, pero estas reglas del juego habían sido bastante aceptadas por la generalidad, ¿no? Incluso el régimen monárquico de Agustín de Iturbide. Después de la guerra con Estados Unidos, los conservadores van a empezar a decir que este es un sistema poco racional, que la soberanía de la nación implica que todos son soberanos, y si todos son soberanos, pues ¿quién obedece? ¿No? Si todos mandan, ¿quién obedece? Y que existe tal cosa como un interés general, ¿no? Entonces lo que dicen los conservadores es, a ver, los intereses por naturaleza
son de ciertos grupos y de otros no. El decir que el interés es general es una manera de imponer los intereses de unos sobre los de otros, y eso no es lo que debe hacer el gobierno. El gobierno lo que debe de hacer es asegurar que no haya un interés que se imponga sobre los demás todo el tiempo, ¿sí? El gobierno es un mal necesario, ¿no? Esta idea de que el gobierno es una cosa buena es equivocada. El gobierno es un mal necesario, y lo que tenemos que hacer es idear la manera para que no se impongan con estos recursos demagógicos al interés general, a la voluntad de la nación, etcétera, etcétera, que no se imponga el interés de algunos, siempre dejando a los demás de lado. Entonces, es interesante porque por un lado es una visión bastante poco democrática, es una visión bastante pesimista de la naturaleza humana, pero por otro lado la propuesta de los conservadores es: hay que corregir los defectos del régimen representativo para que realmente haya una representación de los distintos intereses que hay en la sociedad, y no solamente la representación de los más escandalosos, de los más gritones, etcétera, y tiene que haber un régimen de partidos, ¿no? Entonces, esto que había sido muy difícil de asumir por la cultura política, si le quieren decir de alguna manera mexicana, que es la idea de que puede haber intereses políticos encontrados y que ambos son legítimos, que había tenido muy poco lugar en la cultura política mexicana del primer medio siglo independiente, es lo que están proponiendo los conservadores. Los otros dos, creo, experimentos políticos, por decirlo de algún modo, que también nos hablan de esta polarización, son el momento en que se hace realidad los proyectos de estos dos grupos que se forman entonces. Por un lado, la dictadura santanista, ¿no? Este gobierno que se establece en 1853 ante la ineficacia y la conflictividad que se da en torno al gobierno ay Dios mío, perdón, que es electo en 52, ¿no? Que es un gobierno que no funciona, y es interesante porque es la primera vez que se elige al presidente y sin conflicto se pasa, se queda en el poder el presidente que quedó electo. Pero ante la incapacidad de este gobierno, los distintos grupos, todos están de acuerdo de que el único que puede resolver la situación es Antonio López de Santana, y ambos le echan un lazo, ¿no? Y Santana se va con los conservadores, que lo que le dicen es que hay que construir un gobierno de autoridad donde no haya política, ¿sí? Consideran que el pleito político, la discusión política, la competencia constante por el poder es lo que ha hecho que no haya estabilidad, y que sin estabilidad no ha podido consolidarse un gobierno, y que esto es lo que explica, digamos, la falta de orden, y esta falta de orden explica el estancamiento económico, la inestabilidad política, el desorden generalizado, etcétera, etcétera. Entonces, deciden establecer este gobierno que concentra en sus como facultades tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y lo pone en manos de este general veracruzano, de todos ustedes conocidos, ¿no? En el que confían poco, ¿no? Alamán, sobre todo, no tiene una opinión especialmente buena de Santana, pero dicen, bueno, este es el que puede, ¿no?, gobernar a los mexicanos. Es el hombre imprescindible, y vamos a ver si logramos que acate este plan de racionalizar el gobierno. Entonces, la idea de estos abogados, sobre todo que colaboran con Santana, Teodoro Solares, Ignacio Aguilar y Marocho, Velázquez de León, que es ingeniero, pero bueno, es que se va a suspender la política, se va a congelar el pleito político, y se van a construir los instrumentos para gobernar. O sea, el Estado es un Estado débil, que gobierna sin territorio y que gobierna, digamos, sin recursos
y por lo tanto es incapaz de actuar. Y lo que hay que hacer es dotarlo de los instrumentos, de las leyes, de las instituciones, para que pueda actuar sobre todo el territorio mexicano, que pueda de esta manera garantizar los derechos, ¿no? Parte del argumento de estos conservadores es que el gobierno es débil y por lo tanto no puede garantizar el orden, pero también el gobierno débil es por definición arbitrario, ¿no? Una vez que el gobierno tenga la capacidad de actuar sobre esta realidad tan refractaria, tan desordenada, entonces va a acatar una serie de lineamientos, digamos, racionales. La idea, digamos, no era mala, pero por un lado, el decidir que hay que eliminar la política porque es muy desorganizadora, y el federalismo, porque también es muy desorganizador, lo que hacen es que clausuran todos los espacios, digamos, de expresión política, ¿no? Clausuran todos los congresos estatales, el Congreso Nacional, etcétera, con lo cual dejan a la mitad las carreras de todos estos jóvenes políticos de provincia. El otro, digamos, gran problema con este gobierno santanista, que además, digamos, tiene el problema de que muy poco después de tomar posesión Santana, va a morir Lucas Alamán, que era un poco el que uno suponía iba a ser la veleta de este gobierno, con lo cual Santana se deschaveta bastante. Pero digamos, independientemente de los desmanes del general veracruzano, está el problema de que es un gobierno que se asume represor, ¿no? Es un gobierno que considera que hay que limitar la libertad de expresión, limitar los ataques al gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, es la época de estos famosos viajes de orden suprema, como los describía Guillermo Prieto, que van a mandar al exilio a un número muy importante de los liberales, tanto moderados como radicales, que se oponen al gobierno, ¿no? Que van a ser exiliados, condenados tanto al exilio interno como al exilio en el extranjero. Si ustedes leen, por ejemplo, la ley de pasaportes, ¿no? La ley de pasaportes es una ley, ¿no?, que entendemos como esta idea de, pues, tener más o menos ubicada a la gente, que la gente se puede identificar y demás, pero realmente lo que hace esta ley es prohibir la libre circulación, ¿no? Porque si tú estabas a más de no sé cuántas leguas de tu lugar de origen y no traías el pasaporte, y en el pasaporte no decía a dónde ibas y a qué, bueno, entonces te podían detener. Entonces realmente es un estado, digamos, se asume, digamos, que tiene que reprimir con resultados, yo creo que bastante nefastos. Al final tenemos en la oposición al gobierno incluso a hombres que en un primer momento lo habían apoyado de manera entusiasta. El caso quizás más obvio es el de Antonio Ariu Tamariz, ¿no? Este político poblano que finalmente se pasa al lado contrario de Santana y se une a la rebelión del Plan de Ayutla de 1854, que finalmente va a derrocar al gobierno santanista. La salida de Santana por última vez, yo también creo que esta es una de las cosas que nos habla de el quiebre que significan estos años para la política mexicana del siglo XIX. La salida de Santana del gobierno permite que llegue a el escenario de la política nacional un grupo nuevo de liberales. Sí, son liberales jóvenes que en general han ejercido, digamos, con ciertas excepciones. Juárez fue miembro del Congreso Federal, Ponciano Arriaga estuvo también en el gobierno federal, pero en general son gente que ha desarrollado una carrera política a nivel local y que llegan a el escenario de la política nacional con un proyecto nuevo, como les digo, no dispuesto a transigir como quizás sí habían estado antes. Entonces, la idea de estos liberales no es un grupo homogéneo, van a tener desacuerdos
importantes, pero están de acuerdo en una serie de cosas básicas. Uno, la necesidad de reforzar al Estado federal, porque si el Estado va a ser el garante de los derechos del hombre, que es la base, ¿no? Una de las cosas que ellos ven como lo que quizás ellos ven como la gran novedad de su proyecto político, es que las instituciones políticas tienen que estar basadas en la protección de los derechos del hombre. Por eso hay esta larga lista de derechos en la Constitución, y que el garante de estos derechos debe ser el Estado federal. Entonces, es la justicia federal la que está obligada a amparar los derechos del hombre. Entonces, bueno, para eso este Estado, si es un Estado protector, tiene que ser un Estado más fuerte. Y por otro lado, la idea de hacer desaparecer lo que ellos consideran son elementos, digamos, parte de un legado colonial, que es lo que no ha permitido a México, como decían en la época, ponerse a la altura de las naciones más civilizadas, ¿no? Para los conservadores era el desorden, para los liberales son estas trabas que tiene la sociedad mexicana, que el Estado está obligado a destruir para que la sociedad pueda desarrollarse, modernizarse, etcétera. ¿Cuáles son estas trabas? Básicamente tienen dos naturalezas. Una, digamos, civil, legal, política, que es la desigualdad ante la ley, ¿no? La existencia de ciertas corporaciones que tienen una serie de privilegios, una jurisdicción privativa, etcétera, etcétera, que niega la igualdad que se ha proclamado desde la independencia, ¿no? Entonces, el hecho que haya fueros militares, el hecho que haya que hay un fuero militar, impide que haya, por un lado, igualdad entre los ciudadanos, pero también, digamos, que estas corporaciones están al margen de la autoridad del Estado, ¿no? Porque tienen sus propios jueces, porque tienen sus propios tribunales. El otro aspecto importante es el ámbito económico, ¿no? Entonces, ahí consideran que la economía está estancada porque hay una serie de impuestos que ya no tienen razón de ser, que obstaculizan la constitución de un mercado nacional en el cual los bienes pueden moverse con facilidad, y estas son básicamente las alcabalas, ¿no? El hecho de que un bien tenga que pagar un impuesto cada vez que cambia de suelo, ¿no? Entonces, si pasa de un estado a otro, cuando entra a la Ciudad de México, etcétera. Y el otro es el problema que es para los liberales el gran problema, es la pésima distribución en la propiedad de la tierra. Y ahí, con unos cálculos un poco extravagantes, pero digamos que tenían su razón de ser, tienen esta idea de que la propiedad de manos muertas, o sea, la propiedad que pertenece a corporaciones y que por lo tanto no cambia de dueño, digamos, cuando terminan la vida natural del propietario, ¿no? Porque pues, son corporaciones, son eternas, entonces se quedan en estas manos llamadas muertas, y que la propiedad corporativa no participa del mercado igual que la propiedad privada, ¿no? Y que la propiedad corporativa es una propiedad que desincentiva la inversión y las mejoras, ¿no? Porque como quien la trabaja no es dueño de esta tierra, entonces no está dispuesto a invertir, no está dispuesto a ahorrar, porque después eventualmente, digamos, no va a poder legar esto a su familia, sino que se va a quedar en estas tierras que no son de él, y entonces no está dispuesto a hacerlo. Entonces, el otro gran proyecto va a ser el de la desamortización, ¿no? Principalmente de las tierras que pertenecen a la iglesia o a corporaciones eclesiásticas, pero también a los ayuntamientos y también a las comunidades indígenas. Entonces, este va a ser el proyecto de los liberales. Van a suprimir el Senado, ¿no? en esta esfuerzo por reforzar al gobierno federal. Van a concentrar gran parte de los poderes en este Congreso unicameral,
aquí también se ve también el resquemor que les deja la dictadura santanista, ¿no? Entonces lo que quieren es un poco limitar los poderes del Ejecutivo, evitar que el presidente se vuelva en un dictador en potencia. Van a establecer, ¿no?, primero con la Ley Juárez y después en la Constitución, la igualdad de los ciudadanos ante los tribunales. Van a eliminar todos los tribunales especiales, con excepción de los militares y de los eclesiásticos, pero la jurisdicción de estos dos no va a funcionar en el ámbito de lo civil. Entonces, cuando es un pleito entre dos individuos, no se puede acudir a un tribunal especial, no se puede acudir ni al tribunal, aunque uno sea eclesiástico o militar, no se puede acudir a un tribunal eclesiástico militar, se tiene que acudir a la justicia ordinaria. La otra es la famosa ley Lerdo, que también, digamos, queda como principio constitucional de desamortización, ¿no? Las tierras, las corporaciones no pueden ser propietarias, y entonces se establece un esquema mediante el cual estas tierras tienen que convertirse en propiedad privada, y es esta solución que es bastante moderada, en tanto que se garantiza que estas corporaciones van a recibir un pago a cambio de estas propiedades que van básicamente a perder, que van a vender. Hay toda una discusión muy acalorada en torno a la libertad que no es realmente en torno a la libertad de cultos, en torno a la capacidad del Congreso a legislar en materia religiosa. Y lo que la propuesta es que el Congreso no podrá legislar el derecho que tienen los hombres a adorar a Dios como mejor les parezca. Una mayoría decide que es un tema que es demasiado delicado, ¿no? Que los mexicanos acaban de perder la mitad del territorio, que no logra cuajar, México no logra cuajar como nación, y que si además se elimina el lazo religioso, que realmente algunos van a decir es el único que vincula a los mexicanos, entonces es realmente poner a la nación en peligro. Hay quien arguye también que, bueno, es una soberanía popular, el pueblo es católico, el pueblo no quiere tolerancia religiosa, entonces no hay razón por la cual tendría que establecerse. Entonces la Constitución de 57 no establece la tolerancia religiosa, pero no establece la intolerancia, como sí habían hecho todas las constituciones anteriores, ¿no? Diciendo que la religión católica apostólica romana era la única exclusiva de la nación mexicana. Entonces, en este aspecto, esta es una innovación también importante, ¿no? La religión católica, que había distinguido como elemento político a las constituciones mexicanas, pasa, ¿no?, no forma parte de la ley fundamental de la nación. Y bueno, se establece la abolición de los fueros y la desamortización de los bienes de manos muertas, ¿no? Y esto va a crear, digamos, una serie de oposiciones y de malestar dentro de la población, porque es una constitución a la cual se van a oponer, en primer lugar, la Iglesia. Los oficiales del ejército también, digamos, están no están de acuerdo en que se elimine el fuero militar. Hay algunos que sí, pero en general no. Pero van a ser mucho menos, digamos, escandalosos. Los obispos sí van a protestar en contra de la Constitución, con el argumento de que la Iglesia es una sociedad perfecta, ¿no? Es una sociedad que tiene todo lo que necesita, digamos, para vivir y hacer, ¿no?, cumplir con la misión que le ha sido encomendada, que ha sido fundada por el Hijo de Dios, ¿no?, con lo cual el Estado tiene, ¿no?,
una competencia un poco injusta, y que antecede al Estado, entonces que las prerrogativas que tiene tanto la propiedad como la jurisdicción, como el deber, por ejemplo, de censurar ciertos escritos, son parte de la tarea que se le ha encomendado, ¿no?, por Dios en la tierra, y que no puede ceder estas prerrogativas sin una negociación entre el gobierno y el Papa, que es la cabeza, ¿no?, que es el vicario de Cristo en la tierra. Entonces, bueno, la Iglesia condena lo que consideran es la muy injusta, inadmisible acción unilateral del Estado mexicano, que está partiendo y repartiendo cosas que no le incumben y que no le pertenecen. Entonces, la postura de los obispos va a ser la de una postura de condena, y lo que van a decir es, bueno, la Constitución del 57 es una constitución impía y atea, y por consiguiente injusta e inmoral. Y dice, quien jure esta Constitución es reo de un pecado muy grave y por lo tanto será excomulgado. Lo cual es un problema, ¿no?, porque la Constitución ordena que todos los funcionarios y todos los digamos, quien tiene puestos de elección popular tiene que jurar, respetar y hacer cumplir la Constitución. Entonces, en un país católico tenemos la imposibilidad de ser a un tiempo buen ciudadano y buen católico. Entonces, bueno, esto va a crear toda una serie de conflictos, ¿no?, en el Bajío, en Zacatecas, de pueblos que se rehusan, bueno, de gente que se rehúsa a jurar la Constitución y por lo tanto tiene que renunciar a su puesto, y luego de pueblos que deciden que ellos no van a obedecer a autoridades que han jurado esta ley que es nefasta, digamos, para la verdadera religión. Entonces, lo que va a desembocar esto es, como ustedes ya saben, en esta guerra civil que va a dividir de manera muy profunda al país, ¿no? Y creo que una de las cosas que nos ayuda a entender un poco lo profundo de esta división, que es una división física, ¿no? El país tiene durante 3 años 2 gobiernos, 2 ejércitos es hablar demasiado bien, o sea, 2 fuerzas armadas organizadas de manera a veces un poco laxa, que se enfrentan las unas con las otras, pero que es también una división, digamos, anímica, psicológica, si quieren, que explica que eventualmente vamos a tener un grupo de mexicanos que va a preferir apoyar a un enemigo invasor que ponerse de acuerdo con el enemigo en la guerra civil. Entonces, yo creo que esto es digamos, uno de los factores que nos explican estas circunstancias muy particulares del Segundo Imperio, ¿no? ¿Por qué hubo un grupo de mexicanos que prefirió el Segundo Imperio que la República Constitucionalista con la Constitución de 1857? Las circunstancias del Segundo Imperio son muy peculiares también en cuanto al entorno internacional, ¿no? Y ahí yo quisiera subrayar dos factores. Por un lado, el papel que va a desempeñar Napoleón III, ¿no? Un emperador de los franceses que tiene este régimen, ¿no? Este Segundo Imperio francés, que es un régimen bastante particular, que surge de la Revolución de la Revolución del 48, en tanto que el emperador es un fanático de los plebiscitos y del sufragio universal. Él es el que restablece el sufragio universal una vez que la legislación republicana lo ha echado para atrás, y que también es un régimen que lo que pretende hacer es cerrar la Revolución de 48, ¿no? Ponerle un dique a esta revolución democrática, social, que se da en 48. Entonces, este régimen político muy particular, pero con un personaje además que tiene
mucho interés en constituirse en una especie de árbitro internacional importante, ¿no? Por eso ha interviene en la guerra de Crimea, interviene en la guerra de unificación italiana, interviene en la guerra del opio en China, aprovecha, ¿no? para apropiarse de Indochina, y que tiene una especie de sueño americano en tanto que frente a Inglaterra, ¿no? Que es un imperio en este momento, que tiene sobre todo, digamos, yo creo que su presencia en la India es especialmente seductora para quien mira al imperio inglés, pero que siente que Francia perdió su lugar, digamos, en el Nuevo Mundo de manera prematura, y además que hubiera valido la pena, digamos, que se mantuviera del otro lado del Atlántico. Y además, con esta idea, Napoleón III tiene, muchos de sus amigos son estos socialistas sansimonianos que creen que la industria va a transformar y va a unir el mundo, y entonces que realmente lo que hay que hacer es armar esta economía del intercambio global, de la industrialización, y que esto es lo que va a asegurar el bienestar y un mejor gobierno. Entonces, en este esquema sansimoniano, América, ¿no? desempeña este papel muy importante de puente entre Asia y Europa. Y además ¿no? América va a ser un lugar genial para sacar materias primas y para después vender los productos de la industria francesa, que además en estos años ve un crecimiento bastante importante. Entonces, Napoleón III sueña con un canal, ¿no? interoceánico en Nicaragua, pero pues también en el istmo de Tehuantepec podría quedarle muy bien. Entonces, Napoleón, les digo, tiene esta idea desde años atrás, pero es un poco como, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer? La carta que le escribo a Santa Claus, etcétera. No hay un proyecto imperialista en América, sino esta especie de sueño. Sin embargo, este sueño se va a volver más, digamos, va a parecer estar más cerca cuando Estados Unidos cae en esta terrible guerra civil en 1861. Entonces, Estados Unidos está en una guerra civil de dimensiones colosales, sigue siendo el conflicto más mortífero proporcionalmente para los americanos. Hay, digamos, ahora es muy fácil decir, no, bueno, es que claro, iba a ganar el norte, que está más poblado, más industrial. Durante la guerra parecía que podía dividirse en dos y quedar a América del Norte ocupada por estos territorios ingleses, y luego dos repúblicas en lo que hoy es Estados Unidos. Presa de este conflicto, digamos, fratricida, que no se veía cuándo iba a acabar, que absorbe recursos de manera impresionante, Napoleón III se dio cuenta que muy difícilmente Estados Unidos podría hacer respetar esta doctrina Monroe, ¿no? Esta doctrina de el gobierno americano, de América para los americanos, y que cualquier intervención imperialista europea sería considerado como una agresión a los Estados Unidos. Entonces, la guerra civil hace posible, ¿no? esta aventura mexicana. Americana, que en este caso se va a volver mexicana, porque hay en Europa, hay desde la década de 1840, ¿no? políticos mexicanos, el principal es Gutiérrez Estrada, que dicen es que lo que México necesita es un príncipe europeo, es una monarquía ¿no? garantizada por las potencias europeas, etcétera, etcétera, a los cuales no se les hace mucho caso. A estas voces se van a unir las de los conservadores derrotados y despechados después de la guerra civil. Pero lo que hace que Napoleón III las escuche es precisamente este momento excepcional de la guerra civil estadounidense. Entonces, la posibilidad de la monarquía, ¿no? que había sido desde la caída de Iturbide la opción de, por un lado, los políticos exiliados, por otro, de los conspiradores, una opción que no se podía discutir de manera abierta
No, hay que pensar, Gutiérrez Estrada publica su carta a Bustamante diciendo que lo que México necesita es una monarquía moderada. Se recogen los folletos y él sale de México y no vuelve, ¿no? O sea, yo creo que lo que le pasa al tiempo en 1846, ¿no? También la posibilidad de la monarquía constitucional, etcétera, etcétera. También hay una reacción muy fuerte por parte del resto de la prensa y eventualmente es un diálogo de sordos en la cual nadie está discutiendo con seriedad el proyecto monárquico, ¿no? El tiempo se dedica a decir lo que la monarquía no es, ¿no? Entonces, en este momento, con esta especie de alineación extraña de los planetas, el proyecto monárquico se vuelve un proyecto viable, ¿no? Lo cual no había sido desde finales desde el final del imperio de Iturbide. Como ustedes saben, Napoleón III los liberales ganan la guerra, regresan a la Ciudad de México y tienen gran dificultad en establecer su gobierno, por un lado porque los conservadores, digamos, si bien se exilió Miramón, se exiliaron los obispos, pero hay esta guerra soterrada que sigue ahí, ¿no? Los tres grandes mártires de la guerra civil, Ocampo, Valle y Santos Degollado, todos son asesinados, ejecutados, ahí como ustedes quieran verlo, después del fin de la guerra, después del supuesto triunfo liberal, y no hay un acuerdo dentro del gobierno liberal de qué es lo que debe de guiar los pasos del gobierno, si la Constitución de 57, si las leyes de reforma de 59 y 60, si hay que abolir una para poder entrar, digamos, de lleno a los principios de las otras. No tienen recursos, incapaces de controlar el territorio que está ocupado por estas guerrillas conservadoras. La mitad del Congreso en un momento le pide a Juárez que renuncie, y bueno, en este contexto muy, muy difícil, el gobierno de Juárez decide declarar esta moratoria a los pagos establecidos por las convenciones con las potencias acreedoras, ¿no? Y esto es tomado como, claramente creo, como una excusa por el gobierno francés, a quien menos se debe, ¿no? Y tiene estos créditos extrañísimos que otorga el gobierno de Miramón en los últimos días, que son estas patadas de ahogado. Pero Napoleón III logra, ¿no?, convencer a España y a Gran Bretaña de ejercer presión con una intervención armada tripartita en México, ¿no? Ustedes también ya se saben la historia. Llegan las tres potencias, cada una con intereses muy distintos, ¿no? Gran Bretaña, pues lo que quería era que se le siguiera pagando, manda, ¿no?, una fuerza básicamente naval. El caso de España es mucho más complicado porque, por un lado, el gobierno español está en este momento, el gobierno de la llamada Unión Liberal, Guillermo O'Donnell al frente, este pequeño éxito que habían tenido en el norte de África, entonces la posibilidad de que España, que ya era una potencia de cuarta, pudiera volverse una potencia de segunda, que estaba interviniendo en América con las potencias de primera, una oportunidad que no podía dejar pasar. Un sector de la opinión política española que lleva por lo menos 10 años diciendo que España tiene que intervenir militarmente en América porque estas repúblicas nefastas se burlan de ella y le faltan al respeto, etcétera, 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 y no le pagan los créditos, etcétera. Y por otra parte, la conciencia de que España no puede labrarse un nuevo imperio, no tiene la capacidad de labrarse un nuevo imperio en América, y que tiene muchas cosas que hacer en casa, no puede estarse ocupando de sus antiguas colonias. Y cómo realmente ahí es el comandante español, ¿no?, que es Juan Prim, ¿no?, este general, que tiene simpatías por los liberales, que está casado con una mexicana y que además quiere cobrar la herencia de su mujer, entonces le conviene mucho venir a México en ese momento, y cómo es él el que le va a dar el giro a la intervención y que se va a acercar al gobierno liberal y le va a decir: a ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo?
tú tienes que comprometerte a pagarnos y nosotros nos vamos a ir, ¿no? Y se llega a este acuerdo. Juárez nombra a un pariente de la esposa de Prim secretario de Hacienda, González Echeverría, y con Manuel Dublán, gobernador de Guanajuato, que no había sido particularmente juarista, pero que en este momento, digamos, hay esta especie de cierre de filas entre los liberales, se llega a un acuerdo, ¿no? Las potencias intervencionistas van a poder revisar las cuentas de aduana en Veracruz y van a poder cobrar, ¿no? Se vuelve una prioridad institucionalizada, si quieren, para el gobierno mexicano cubrir los pagos de las convenciones. Y en este momento es que la intervención francesa se descara, ¿no? Entonces esta intervención tripartita se vuelve francesa y sale a relucir que Napoleón III no quería que la República Irresponsable asumiera sus responsabilidades financieras, sino que tiene otra cosa en mente, ¿no? Y esa otra cosa es establecer en México un régimen, pues, que le deba, ¿no?, el lugar y que esté dispuesto a transformar, digamos, este pedazo de América en un territorio pro-francés, en tanto que mercado para los bienes industriales, fuente de materia prima. Esto es realmente muy importante y además es interesante porque es en lo único que le sale bien la cosa a Napoleón III. Francia tiene un sistema bimetálico, ¿no? En un momento en que, bueno, sobre todo Gran Bretaña, que es la economía más importante del mundo, están usando el patrón oro. Entonces, el hecho de que en los últimos años, a partir de 1848 en California, luego en Australia, hay mucho más oro, el oro está sacando a la plata de circulación, lo cual es muy complicado para países o regiones que utilizan la plata como modelo. Entonces, para Francia, pero por ejemplo también para China. Entonces, para Napoleón III es muy importante tener acceso a una fuente confiable de plata de buena calidad. Y eso sí lo logra. O sea, de hecho, la intervención francesa logra aumentar las remesas, si quieren, de plata a Francia y estabilizar el sistema monetario francés. Pero bueno, en un momento en que no estamos en la carrera imperialista de finales del XIX, donde lo que se trataba era de establecer colonias, ¿no? En un momento en que están viendo, ¿no?, si puede haber este control indirecto de los países europeos sobre países que producen cosas que les interesan, como algodón en Egipto, plata en México. Napoleón III lo que quiere es establecer no una colonia necesariamente francesa, pero sí un régimen que esté vinculado a Francia y a sus intereses. Bueno, como ustedes saben, el avance de las tropas francesas va a ser mucho menos eficiente de lo que esperaba Napoleón III y sus comandantes. Tienen que detenerse en mayo frente a Puebla y van a tardar un año más en poder tomar Puebla y luego tomar a la capital. Y una vez que ocupan la Ciudad de México, convocan, ¿no?, a esta junta de notables para decidir cuál debe ser el régimen que más le conviene a México, ¿no? Y tenemos esta reunión básicamente de estos grandes conservadores que deciden tratar de darle una dirección que ellos consideran conveniente a la situación. Sin embargo, está claro, yo creo que ya en este momento, que su espacio de maniobra está limitado por los intereses franceses, y una de las cosas en las que se ve, creo, es en la decisión de que lo que conviene al país es una monarquía moderada, ¿no? Es interesante que no hablan de monarquía constitucional cuando es quizás en lo que están pensando, pero otra vez la posibilidad de tener estos regímenes de excepción,
¿no? Estos regímenes en donde no hay que negociar, no hay que representar, sino que el Estado va a poder hacer las cosas, va a poder sacar las leyes que necesita, va a poder tomar las medidas administrativas que se requiere poner en orden y otra vez darle instrumentos al Estado para poder actuar. Entonces, la monarquía moderada, y se dice al frente de esta monarquía vamos a ofrecérsela a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Que es el segundo de la familia, es el hermano menor de Francisco José, el emperador de Austria, que es un hombre que tiene cierta legitimidad dinástica, ¿no? O sea, es un Habsburgo, es un descendiente de los reyes católicos, está disponible, ¿no? Lo cual pues es una gran ventaja. Él fue el último virrey civil del Lombardo Véneto, de las provincias italianas de Austria. Parece ser un hombre bien intencionado, liberal, etcétera, pero que no pudo con el nacionalismo italiano, pero realmente quizás no el personaje en quien los mexicanos hubieran pensado primero, ¿no? El monarquismo mexicano, que como les digo es bastante excéntrico, en las décadas anteriores hubiera preferido quizás un príncipe español o francés, ¿no? Gutiérrez Estrada no le gustaba nada a los Borbones españoles, pero un príncipe francés no le hubiera parecido tan mal. El hecho de que quede Maximiliano creo que nos habla mucho del interés francés, ¿no? Por un lado, Napoleón III quiere limar asperezas con Austria, a quien apoyó a Italia, derrotó a las tropas austriacas en apoyo a la unificación italiana. No es una potencia marítima, o sea, no es una potencia con quien se esté compitiendo por el dominio de las rutas comerciales transoceánicas, y es un hombre que estaría en México por los franceses y ya, ¿no? Entonces eso también tiene sus ventajas. Maximiliano acepta la posibilidad de gobernar a México, dice siempre y cuando, dice, la voz de la nación respalde la oferta de la Junta de Notables, ¿no? O sea, que los mexicanos digan que sí quieren que yo vaya a México a gobernarlos. Y entonces hay este proceso, digamos, de redacción de actas de adhesión por parte, sobre todo, de los ayuntamientos. Entonces, hay, ¿no?, digamos, historiográficamente, la idea de que estas actas se sacan, ¿no?, se redactan a punta de bayoneta, ahí donde está el ejército francés. La realidad es un poco más compleja. Es cierto que las olas, digamos, de proclamación de estas actas se dan conforme va avanzando el ejército francés, pero hay lugares donde no llega ningún soldado francés y que se declaran a favor de la intervención y de el régimen monárquico de Maximiliano. Y yo creo que ahí habría que ver, ¿no?, por lo menos dos cosas. Uno, a nivel local y estatal, la guerra civil, ¿no?, significó un recambio en las élites políticas. Muchas veces la llegada de los franceses significa la restauración de gente que había sido, digamos, expulsada o que desconfiaba de los liberales, ¿no?, que estos están dispuestos a, pues, por lo menos apostarle al nuevo régimen a ver qué pasa. Y la otra es, bueno, desde la localidad, pues parece ser que los vientos soplan para un lado, no está mal quedar bien con el centro, ¿no? Entonces, una vez que se reúnen estas actas de adhesión, sobre todo en el centro del país, Maximiliano acepta, dice que va a venir a México a establecer instituciones sabiamente liberales, dice, y llega a México en junio de 1864.
Y bueno, ahí logra reunir, digamos, dentro de logra que se sumen a su proyecto miembros de la clase política bastante disímula, ¿no? Y ahí yo creo que también lo que pasa es que cada quien ve en el imperio una posibilidad distinta y por eso se adhieren a él. Por un lado está la mayoría de los conservadores, no todos, ¿no? Es importante, ¿no? Negrete, el mismo Manuel González, ¿no? Que habían peleado del lado conservador durante la guerra, se rehúsan a tomar las armas para apoyar a un ejército invasor y se pasan del lado liberal. Pero la mayoría de los oficiales conservadores, la mayoría de los políticos conservadores sí se adhieren al imperio. Muchos de los oficiales conservadores, sobre todo, alegarían más tarde que para el gobierno de Juárez ellos eran todavía más enemigos que los franceses, ¿no? Para Juárez, para los juaristas, antes los hubieran matado a ellos que a los invasores y que por lo tanto no tenían de otra más que unirse al enemigo de su enemigo. Está también la adhesión de los católicos, digamos, más militantes, ¿no? De aquellos que consideran, como decían, que la sociedad católica católicamente debe ser regida. Que consideran que la independencia que proclaman las leyes de reforma entre la Iglesia y el Estado es una situación aberrante, que autoridades civiles y autoridades espirituales, religiosas, tienen que caminar de la mano y si no la sociedad se va a venir abajo, el gobierno se va a venir abajo, y que creen que el establecimiento de un príncipe católico, que además antes de partir para México pasó al Vaticano a pedir la bendición a Pío IX, es lo más importante, ¿no? Incluso si no hacen nada más, eso, la restauración de la armonía entre las dos potestades es suficiente para asegurar la supervivencia de la nación. Y lo que a mí me parece muy interesante es que atrae también a un grupo importante de liberales moderados, ¿no? De hombres que nunca habían expresado interés por la monarquía, que habían, ¿no?, colaborado con regímenes liberales, republicanos, y que se unen al imperio. Entonces ahí, ¿por qué? Estos liberales moderados es difícil oír su voz, ¿no? Mientras que los conservadores y los católicos tienen, ¿no?, La Sociedad, El Pájaro Verde, estos periódicos que son muy expresivos, ¿no? Que explican, justifican, ¿no? Los liberales moderados se les oye menos. Es este periódico La Razón, que dura muy pocos meses. Yo creo que muchos de sus argumentos se cuelan finalmente al Diario del Imperio, pero creo que sí está esta postura, digamos, de que quizás el imperio es una oportunidad, ¿no? Y otra vez, argumento que había sido el de los conservadores, pero como el pleito político, el desacuerdo, la imposibilidad de ponernos de acuerdo nos ha impedido consolidar a un Estado moderno. No nos han faltado ideas, dice José Urbano Fonseca, por ejemplo, lo que nos ha faltado es tiempo para desarrollarla. Maximiliano está comprometido con un orden liberal, Maximiliano está comprometido con los principios de la Reforma, y quizás conviene el hecho de que sea una monarquía, el hecho de que, dice en un editorial el periódico La Razón, dice, los mexicanos bajo un régimen monárquico pueden ser lo que quieran, menos emperador. ¿Sí? Y entonces no van a estar perdiendo el tiempo, ¿no?, queriendo ser emperador. Ya la lucha por el poder, ya sea electoral, ya sea en la opinión pública, ya sea con las armas en las manos, ya no tiene sentido en un régimen monárquico. Y entonces el imperio va a lograr establecer este régimen, digamos, donde el emperador está por encima de los partidos, de las rencillas partidistas, y entonces se va a poder
¿no? Se va a poder trabajar, se va a poder hacer una acción legislativa, digamos, sistemática y digamos, generosa en ese sentido. Entonces, ese yo creo es lo que está detrás de la adhesión de los liberales moderados. Claro que, ¿no?, para muchos seguramente, la economía del siglo XIX no es un vergel de oportunidades. Seguramente para muchos vivir fuera del presupuesto era vivir en el error, y por eso también se quedaron, ¿no?, digamos, o pidieron chamba en el gobierno. Ya metidos al gobierno, ¿qué es lo que pudieron hacer? No mucho, ¿no? Hay que recordar, 1864-1867, la guerra sigue. El ejército francés no es derrotado muy seguido, ¿no? Pero no logra pacificar al país, el ejército francés y sus aliados mexicanos. El país otra vez está físicamente dividido en dos. Entonces realmente la capacidad de acción del imperio no es muy importante. ¿Qué sí hacen? Bueno, hacen esta serie de leyes para reforzar al Estado, establecen una procuraduría, refuerzan la ley de lo contencioso administrativo para liberar al Estado de la revisión o de la obstaculización a través de la acción dentro de los tribunales. Recogen estos viejos proyectos de racionalización administrativa, el Código Civil, ¿no?, el Código Civil que venían redactando con un anteproyecto que había hecho el papá de Justo Sierra O'Reilly. Hay una comisión de abogados, entre los cuales está Pedro Escudero y Echanove, José María Lacunza, Santiago Méndez. Esa misma comisión, Maximiliano le encarga que por favor siga con el código. El primer Código Civil, digamos, nacional, es publicado durante el imperio, y es el que va a servir de base al Código de la República, que se publica a principios de la década de 1870. Otra novedad interesante, habría que ver, y eso se tiene que ver, digamos, a nivel de la experiencia local. El imperio hace un nuevo mapa político del país, ¿no? Los centralistas, ¿no?, que tanto deploraban la soberanía de los estados, decían que era un desastre, que los estados se quedaban con todos los recursos, que los estados soberanos hacían que la federación fuera pobre e ineficaz, y por eso habíamos perdido la guerra, etcétera, etcétera. Pero cuando establecían un régimen centralista, lo que hacían era transformar los estados en departamentos. Entonces realmente, salvo excepciones, esas geografías del poder que eran los estados, ¿no?, con sus circuitos comerciales y productivos, con sus clientelas políticas, etcétera, etcétera, se mantenían. Entonces, lo que hacen los imperialistas, y el autor del mapa es Manuel Orozco Iberra, es quebrar, no quebrar de quitarles el dinero, pero romper, digamos, a los estados y dibujar un nuevo mapa con 80 departamentos, ¿no? Entonces la idea que era descentralizar administrativamente para poder centralizar políticamente, y decían ellos, para que multiplicando, digamos, los centros de acción de la autoridad pública, esta pudiera ser más eficaz. O sea, que no tuvieras la capital del estado, que es la que acapara todo, sino estas pequeñas capitales departamentales que velan por el espacio que les es asignado. Otro elemento interesante de la política imperial es esta junta protectora de las clases menesterosas, ¿no?, que en realidad es un órgano consultivo. O sea, realmente no podían aconsejar, podían sugerir, pero no podían tomar medidas concretas, pero que se supone es esta especie de foro donde las clases menesterosas podían irse a quejar, ¿no? En realidad, para lo que sirve es para ventilar la problemática de las comunidades indígenas, ¿no?
yo les diría el 99% del material que está en el archivo de la Junta viene de comunidades indígenas que se quejan porque no quieren desamortizar, porque se está desamortizando mal, porque alguien está acaparando, porque no se le está dando acceso al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y la respuesta de la Junta, como les digo, normalmente no es particularmente eficiente, porque lo que les dicen es qué hacer. Entonces, vaya usted al archivo general, bueno, que no es el archivo general de la nación, pero vaya usted al archivo y vea qué dice, con dónde están deslindados, entonces, pero de hecho sí sirve como una especie de válvula de escape y de información sobre cómo están viviendo las comunidades indígenas el proceso, los inicios del proceso de desamortización. Hay, hasta donde yo sé, un caso en que son los obreros los trabajadores de una panadería los que se quejan, pero en general son como les digo, estas comunidades indígenas. Entonces, bueno, en este contexto, por un lado la guerra y por otro lado también las esperanzas muy disímbolas que crea el imperio, ¿no? Los distintos grupos políticos que se adhieren a él imaginan un país muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los más decepcionados van a ser los católicos, porque Maximiliano no solo no echa para atrás las leyes de reforma, me parece que está muy bien que se desamortice, está muy bien que no haya fueros, sino que además pretende establecer el control del Estado sobre la Iglesia, ¿no? Con la idea de que los sacramentos se tendrían que administrar gratuitamente, los sacerdotes tendrían que estar dando clases y educar en vez de estar, ¿no?, contando pesos y centavos en las sacristías. Entonces él dice, bueno, hay que transformarlos en funcionarios públicos. Entonces ya llegó un momento que el más intransigente de los obispos, Clemente de Jesús Munguía, el arzobispo de Michoacán, dice, no, bueno, es que nos convenía más Juárez. O sea, Juárez por lo menos reconoce la autonomía y la independencia de la Iglesia. Pío IX manda a un nuncio apostólico para negociar un concordato con las instrucciones, digamos, de que el concordato debe sancionar el status quo ante, ¿no?, una iglesia que tiene sus propiedades, que tiene sus fueros, que tiene el pase directo de las bulas, etcétera, etcétera, y Maximiliano le llega con este proyecto peor que el del gobierno constitucionalista, ¿no? Entonces ahí hay una gran decepción y un abandono por parte de estos grupos al imperio. Y bueno, los otros, digamos, que soñaban con el gobierno eficiente, pues el gobierno eficiente no se consolida en un contexto de guerra. Entonces, cuando termina la guerra civil en Estados Unidos, gana la Unión, gana el norte, entonces Estados Unidos no se va a desmembrar, va a seguir siendo esta gran potencia continental que ve con muy malos ojos la intervención armada de una potencia europea en América. Por otro lado, los prusianos están avanzando hacia una unificación alemana por la fuerza. Entonces, primero van a derrotar a los daneses y se van a hacer de Schleswig-Holstein, derrotan también a los austriacos en la batalla de Sádova y para Napoleón III, que además había tratado de que el asunto saliera menos caro, con que Maximiliano le cediera Sonora. Maximiliano dice que por ningún motivo, en ese sentido se equivocó, ¿no? Maximiliano se comporta como un gobernante mexicano y no como el lacayo de Francia, y entonces dice, no, vamos a cortar, digamos, por lo sano y nos vamos a retirar, ¿no?, desde principios de 1866, pero está programado, pero sobre todo durante el segundo semestre de 66 se van a ir retirando las tropas francesas. Entonces, sin el apoyo del ejército francés y habiendo, digamos, decepcionado y perdido a muchos de sus apoyos locales, el imperio se va a colapsar, como ustedes saben, ¿no?, en mayo de 1867, Maximiliano, que se había puesto al frente del ejército imperial, es derrotado en Querétaro,
que la ciudad es tomada y bueno, él y Tomás Mejía y Miguel Miramón van a ser fusilados el 19 de junio de 1867, poniéndole fin, digamos, a este experimento monárquico y consolidándose, ¿no?, el proyecto liberal y la república como el proyecto de la nación. O sea, lo que había sido una parte, digamos, de un proyecto de dos muy enfrentados, se convierte en el proyecto nacional, el más legítimo. Y bueno, no es de sorprender que después de la inestabilidad constitucional que habíamos tenido durante los primeros 50 años, bueno, poco menos, la Constitución de 57 es la Constitución que se consolida como marco jurídico de la política en México hasta, ¿no?, por lo menos 1917, yo diría que más allá, ¿no?, porque a fin de cuentas la Constitución de 17 es la Constitución de 53, se plantea como la reforma a la Constitución de 57. Muchas gracias.